Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 11 de septiembre de 2020, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Lo que ha pasado en varios lugares del país, pero especialmente en Bogotá, es simplemente el anuncio de lo que se viene para el país con esta extrema izquierda violenta, delictiva, salvaje. Esto no es protesta, queridos amigos, de ninguna manera, de ninguna manera. Bogotá y mucha gente buena de Bogotá ha sido víctima de una salvajada mientras no tenemos autoridad, porque la alcaldesa es parte del engranaje, con un lenguaje melifluo, equívoco y absolutamente torpe. Ella dice que es que no se puede responder a la violencia con violencia. Señora alcaldesa, la ignorancia suya es sencillamente conmovedora, se lo decimos con todo el respeto que se le debe a la autoridad. Una cosa es violencia y otra cosa es la fuerza legítima del Estado. El derecho es esencialmente coercible. Si usted hubiera entrado a una facultad de derecho, los profesores se lo hubiéramos enseñado. El derecho es coercible. Lo explicaremos por qué y contaremos qué diferencia hay entre la violencia y la fuerza legítima del Estado. Tiene toda la razón el señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Esto no es protesta de nada. Esto es un plan coordinado para destruir a Bogotá, con todos los efectos que eso trae consigo. Estamos hablando de recuperación económica. ¿Cuál recuperación económica en medio de esta salvajada, en medio de esta violencia desatada? ¿Quién trae un peso al país? ¿Quién mantiene la inversión? ¿Quién mantiene el ritmo de las ventas y el ritmo del trabajo en medio de estos salvajes? Y con una alcaldesa que le dice a la gente que se vaya corriendo para la casa porque ahí vienen los vándalos que ya no es capaz de contener, que no quiere contener. ¿Cuántos son los presos por las jornadas de ayer y de antier? Jornadas terribles. La mujercita que fue atropellada y asesinada por estos salvajes en un barrio de Bogotá, por esa mujercita no hay que protestar. Ya protestaron por el hombre este que parece pues que era una joyita, pero no importa, no lo debieron matar, claro que no, claro que no. Pero esta pobre mujer, ella sí no merece honores, por ella sí no hay que protestar contra estos salvajes que la asesinaron. Tenemos distintas medidas del derecho, distintas medidas de la justicia. Pero esto es una advertencia, queridos amigos. Ya nos lo contará Demar Córdoba después de que Sergio Gel haga un balance de las cosas que ocurrieron ayer y antier y probablemente de las que sigan ocurriendo, como estamos en manos de los violentos y de Petro asusando y estimulando la violencia sin que le pase nada. No hay quien lo enfrente, no hay quien lo enfrente. Somos unos cobardes que nos estamos dejando robar el país. Esa es la verdad. Bueno, pues Demar Córdoba nos recordará que estos son las FARC y el ELN, son las milicias. Esto no es una casualidad. Están armados, entrenados, organizados para eso, para la destrucción, para el caos, para la violencia, es así, para la violencia irracional. La violencia es eminentemente irracional. La fuerza del Estado es la fuerza legítima con la que una organización jurídica se defiende de quienes la atacan. De manera que estamos con el señor ministro de Defensa, estamos con las instituciones que quieren mantenerse a flote y lamentamos que en Bogotá, como la responsable del orden público es interesada en el desorden público, en Bogotá no hay protección para la gente honorable, para la gente decente, para la gente que quiere trabajar, que quiere vivir, que quiere estar en paz. Lo de ayer y lo de antier es un toque de clarín, es un toque de llamada por si la gente no había entendido qué es lo que se viene encima. Las declaraciones de la exfiscal Hilda Niño. Hay un complot contra los hermanos Uribe. Ella lo declara. Ella es una persona que se admite delincuente. Ella cometió un delito de cohecho,
pero sabe muchas cosas y las está diciendo y hay que escucharla. No solamente miente el que dice mentiras, miente el que no dice la verdad. Estos canallas sinvergüenzas de las FARC se presentan ante la JEP movidos por Juan Manuel Santos, que les abrió el camino y que les entregó las puertas del poder y todo esto. Hoy le hacen una apología a Juan Manuel Santos, su amigo y enriquecido a su sombra, un tal Germán Cardona, y Juan Manuel Santos le entregó esto a los bandidos. Sobre eso no tenemos ninguna duda. Pues bien, tenían que presentarse ante la JEP, que es una organización supuestamente judicial nombrada por comunistas para proteger comunistas. Se presentan con la obligación, la única, de decir la verdad. Hasta Juan Fernando Cristo dijo que la reunioncita que organizó en su casa era para convencerlos de que dijeran la verdad. Se negaron a decirla. Le están mintiendo al país y mintiendo a la JEP. Eso tiene consecuencias. La consecuencia obvia es que pierden los beneficios y que deben ir a la cárcel. ¿Habrá alguien con carácter aquí para meter a la cárcel a Timochenko y a Catatumbo y a Tornillo, a todos estos sinvergüenzas que andan por aquí? Por favor, pongamos las cosas en su sitio antes de que sea demasiado tarde. Colombia está en manos de la mafia. Masacres, desplazamientos, mucha cocaína. Entendamos, mientras haya cocaína, Colombia no tiene esperanzas. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras y no hay quien se atreva a fumigar con glifosato, que es el comienzo de la batalla. Una batalla que hay que dar y que la dio el presidente Álvaro Uribe Vélez y por eso lo tienen en la cárcel. La cárcel de Uribe es la respuesta de la mafia al derecho, la respuesta de la violencia a la paz, en la que le entregó Álvaro Uribe Vélez el gobierno a ese traidor que se llama Juan Manuel Santos. Las mentiras de Quintero. El tema de las empresas públicas de Medellín es un tema gravísimo. Hay que mirarlo de cerca. Hay que defender las empresas públicas. Que habían cometido equivocaciones. Claro que las habían cometido. Que esas equivocaciones se deben investigar, por supuesto. Esas inversiones en Chile y en Panamá, síganlas de cerca. Pero en general, en su contexto, las empresas públicas son la joya de la corona de Antioquia y de Colombia. Hay que defender las empresas públicas de Medellín, hasta de su actual dueño, del señor Quintero, que miente. Y el argumento que tiene en contra de la administración anterior es un estudio del asegurador que lo hace precisamente para tratar de no pagar. Es que lo creen a uno tonto, o el señor definitivamente es tonto o simplemente mentiroso. ¿Y qué hay de la finca Monsalve? Esto parece que se quedó en el olvido. Es que tenemos tantas cosas que tratar. Un bandido de 7 suelas que nunca ha hecho en la vida cosa de provecho, un salvaje condenado a 40 años de cárcel, aparece con una finca de 40 hectáreas en Apía, en una tierra cafetera privilegiada, y nadie pregunta y nadie mira, sino que insultan a Salud Hernández porque fue a la finca escritura en mano, certificado de libertad en mano, a probar que esa finca está en manos de la esposa o concubina o amiga o como la quieran llamar, yo ya no sé cómo se llama eso, de Monsalve y de la mamá de él. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién está financiando a Monsalve? ¿Quién lo está financiando? ¿Quién financia a Cepeda los 955 millones de pesos que le entregaron desde el gobierno de Santos? ¿Eso no pasa nada? Los contraticos que Santos hacía para meterse al bolsillo la prensa, para que la prensa lo aplaudiera, ¿eso no pasa nada? ¿No pasa nada? Cierta periodista por acá muy vecina de Juan Fernando Cristo, que estaba fletada por Santos, no se preocupen, simplemente contratos y contraticos. Ayer hablaron
hablaba la Contraloría de los elefantes blancos, que era la manera que tenían para robarse el país, pero no pasa nada. Plan de estímulo económico naufraga en el Senado de los Estados Unidos. Esto es muy grave, no hubo un acuerdo en el Senado. Luego Trump se quedó sin plan de ayuda económica a la gente que ha perdido todo o ha perdido mucho como resultado del coronavirus, que es lo que está pasando en Colombia también. En Colombia dice Fenalco que el 28% de los establecimientos comerciales cerrará sus puertas para siempre. Eso no nos preocupa. Ese debiera ser el gran tema que le propusiéramos a la opinión pública para superarlo. Ah, no, lo que hay que hacer es protestar, como dice Petro. Es decir, quemar buses, quemar Transmilenios, matar a la gente en la calle, asesinar, romper los CAI. No nos preocupemos por la gente que se ha quedado sin empleo, por los establecimientos comerciales que se cerraron y por el endeudamiento gigantesco que tenemos encima, al que le abrió las puertas Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se robó una bonanza petrolera que si no se la hubiera robado hubiera sido suficiente para paliar la crisis del coronavirus. De ese tamaño es. Pero además nos echó encima un endeudamiento que no tendremos con qué pagar nunca. Esos sí son los grandes temas nacionales. La Corte rechaza la recusación de Cepeda contra Barbosa. Y yo me pregunto si no existe la figura del abuso del derecho. Eso se acabó. Cepeda puede hacer lo que le dé la gana y proponer los recursos absurdos que propone sin que pase absolutamente nada. Él está por fuera, él está blindado contra el derecho. ¡Qué horror! La violencia no se puede responder con violencia, dice la alcaldesa. Señora alcaldesa, en mi nota editorial tendré que darle a usted una lección de filosofía del derecho para que distinga la violencia del uso legítimo de la fuerza como elemento esencial del derecho. ¿Lo sabía usted? El derecho es esencialmente coercible. Es un orden en las conductas en interferencia intersubjetiva, tal vez le quede a usted grande la expresión, montado desde el punto o edificado desde el punto de vista de la justicia, susceptible de coacción o esencialmente coercible con miras al bien común. Le damos esa clasecita para que distinga la violencia de la fuerza legítima del Estado que defiende el orden público, a la gente inocente, al desarrollo de la comunidad, para que la comunidad pueda sobrevivir. Una cosa es la coercibilidad del derecho y otra la violencia. Violencia no es violencia. Cuando el Estado la ejerce por defender las instituciones, eso no es violencia, señora alcaldesa. El encuentro de motos en Dakota del Sur que produjo 260.000 contagios de coronavirus. Aquí hablamos de ese encuentro de motos, llegaron motociclistas de toda la nación desafiando el coronavirus, qué maravilla, se montaron en motocicleta, recorrieron Dakota del Sur durante 8 días, resultado comprobado científicamente, 260.000 contagios. Y a propósito, los científicos están hablando de las secuelas que deja el coronavirus, porque aquí se habla recuperados tantos. ¿Con cuáles secuelas? Hablan de secuelas cerebrales y de secuelas cardiológicas. Miocarditis está produciendo el coronavirus como resultado en las personas que dicen recuperadas. Ojo y cuidado con los niños recuperados. ¿Qué les pasa? ¿Cuál va a ser su nivel de desarrollo? ¿Cuáles taras les va a traer el coronavirus? Nadie ha hablado de ese tema. Más de 8 millones de coronavirus en América Latina. Colombia supera a México. Vaya, qué horror. Qué honor, perdón. Estamos pues en que solamente nos ganan en América Latina Brasil y el Perú. Ayer hubo dura caída de las bolsas. Antier el Dow Jones se había recuperado. Ayer cayó 1,45%.
y el Brent está por debajo de $40. Estos sí son problemas para el país. El presupuesto nacional estaba montado sobre un petróleo a $65 el barril y está a 39. ¿Cuáles son los efectos que eso produce? Eso ni lo discutimos ni le interesa a nadie, ¿verdad? ¿Para qué? En los Estados Unidos cierran el salón de belleza en el que la señora Nancy Pelosi violó todas las reglas. La presión de la ciudadanía. Los incendios en los Estados Unidos. El gobernador de Oregon dice que el incendio se ha comido 5 pueblos y no se conoce el número de muertos. Es una inmensa tragedia. Y como si no fuera suficiente, ya nos confirmaron, sí señores, llegó el fenómeno de la niña. La niña. A ver cómo vamos a soportar el fenómeno de la niña. Pero el pueblo en la calle, las milicias atacando, ¿esos son los problemas del país? Bien lejano que eso sea así. En Manhattan hay 15.000 apartamentos vacíos. Manhattan, el corazón de Nueva York, y Nueva York, el corazón financiero del mundo, tiene 15.000 apartamentos vacíos. La isla de Lesbos. La isla de Lesbos tiene una historia que algún día comentaremos a ustedes. La regla lesbia, que no es regla de las lesbianas, no, la regla lesbia, que es muy distinto del lecho de Procusto. La regla lesbia se acomodaba al tamaño de lo que medía, mientras que Procusto era un tirano que tenía un pequeño castigo para sus enemigos. Los acostaba en el lecho. Al que le sobraba parte del cuerpo se lo cortaba y al que le faltaba lo estiraba hasta completar el lecho de Procusto. La regla lesbia arde Lesbos en Grecia. Cuarentena en Indonesia, hospitales colapsados. Y revocadas en los Estados Unidos visas a 1.000 chinos de alto nivel intelectual. Estaban haciendo tareas muy importantes y los Estados Unidos dicen que estaban al servicio de las fuerzas militares chinas, es decir, que estaban haciendo espionaje, en otras palabras. Y hoy en la historia, un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1819, el Libertador deja Bogotá. Dicen que camino de Angostura, ¿no? Camino de Venezuela para enfrentar a Morillo, para darle libertad a Venezuela, sin la cual libertad de Venezuela no estaba garantizada la libertad de la Nueva Granada. Bolívar tenía claro, deja a Santander en el gobierno y ya comentaremos lo primero que hizo Santander cuando Bolívar tuvo que salir a enfrentar a Morillo en Venezuela. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.